Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y YouTube. ¿Qué es esto, güey? Donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Es un cholito, güey. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación, así como te puedes unir al Patreon y a los miembros oficiales de YouTube para apoyar este podcast y obtener contenido exclusivo. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Dime que no lo ves, güey. Es un cholito, güey. Sí, la gorrita de lado. Es su bandana, no, ¿sabes su qué, güey? bigotito. Es una visera puesta al revés hacia arriba, güey. Sí. Es un cholo de playa. Y estos son sus bigotitos, estos de aquí. De Cantinflas. Nariz y sus ojos rosas. Sí. Para quienes no nos están viendo en video, sería importante que lo hicieran porque pues ya fue la posada de los bardos de la historia. Queremos agradecerle a toda la gente que no pudo venir, pero que nos mandó sus regalos. Y a los que sí pudieron venir, de nuevo, está bien el becario. Ese batazo en la piñata no, al parecer no fue letal. Va a poder reincorporarse. Y tampoco fue un accidente. No. Eso sí vamos a ser muy honestos. Nos la debía el hijo de perro, nos las debía. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia 242. Un episodio antes del último del año, así es. Sí. Para estas alturas, en otros momentos del año ya estuviéramos de vacaciones, ya los hubiéramos mandado a chingar a su madre a todos ustedes. Tempranito. Pero esta vez no va a pasar. No va a pasar. Así que bienvenidos a todas ustedes, personitas que no están de vacaciones y que pues siguen ahorita a las 7:30 de la mañana atorados en el tráfico. Bienvenidos a Podcast de Historia, biografías, donde cada semana contamos una historia, una biografía. La semana pasada contamos la historia de algo parecido a Papá Noel. Muchos comentarios al respecto, casi ninguno sobre el tema. Sinceramente ya llegó ese punto en el que creo que la gente ya ni presta atención de lo que hablamos, solamente se metan, nos critican y se van. Ya es un Reddit. Sí, pero bueno, esperemos que el día de hoy Lechu nos traiga algo más amable. Así es. Y acorde a la temporada. Bueno, a mí me toca contar la historia del día de hoy. Sergio no tiene idea de lo que vamos a hablar hasta que yo le dé una pista, que es básicamente la dinámica que hemos mantenido durante estos casi 4 años. Maldita sea. En fin. ¿Sergio está listo para la pista? Uh-huh. Bueno, el día de hoy, Sergio, te voy a contar una historia muy interesante. Diría que bonita, pero no lo es. Pero tampoco es fea. Solo es una historia. Es una historia. Y es una historia de una escándala total. Ok. Vamos a hablar de... Yo ¿Cómo no? no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Wow. ¿Qué cerca, Sergio? ¿Sí? No. Ah. Pero de verdad cerca. Lechu va a leer de la A a la Z la lista de Epstein. Si escuchan su nombre, por favor, pasen al frente. ¿Cómo maman con lo de la lista de Epstein? Es como, güey, acéptenlo, esa mamada no va a salir. O sea, de que ya el Congreso de Estados Unidos ya dijo que no va a pasar, güey, no va a pasar. Probablemente la lista de Epstein ni existe. ¿Tú crees que Epstein iba a tener así como su lista de niños buenos y malos como Santa Claus, ajá, ¿no? Sí, güey, a este no le gusta que lo vomiten, a este sí. Pues no, mami, no, o sea... Pero, güey, que vayan liberando la lista de Epstein como tráiler de película. Steve Rogers regresará en la lista de Epstein. En fin, pues no vamos a hablar de ninguno de esos dos escándalos. Quiero hablarte de una noche. Una noche de luna. Mientras tú abres un regalito de nuestros fans. Es la activación para los que tenemos TDA mientras escuchamos la historia. Sergio es nuestro propio Subway Surfers. Fue una noche de junio de 1972. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Cómo era? No, nada. No tiene nada que ver con la Navidad. Me valió verga, tengo este capítulo escrito hace 6 meses. Ok. ¿Cómo era una noche de 1972? Ya, perdón.
Mucha gente estaba seguramente... ¿72? 72. Ah, no mames, estaba sonando Boogie Nights. A todo volumen. Seguramente había gente escuchando a José Luis Perales cantándole a una morrita que los si dejó. estamos, si estamos hablando de México, México en los 70s era Estados Unidos en los 50s. Sí. Es que genuinamente, ¿no? Como que íbamos una década atrás aquí en México. Sí. Que como cuando jugamos Hitster y que sale una canción que tú jurarías que es de 1951 y dice que, 1985, Sí, Luis sí, Miguel. en México, sí. Pero bueno, esta es una noche de junio de 1972. ¿Ya dijiste en dónde? No, ¿verdad? No. Y esta noche empieza con un pequeño ruido. Un ruido que fue percibido por un vigilante. Sí. ¿Qué, Sergio? ¿Qué te tocó? No mames, es que vienen lo que es lo más acercado a mí, mi fentanilo, güey. Son uva pasa Cubierta de chocolate, güey. güey. Qué locura, chingazo madre la dieta. Acompañado de algunas figuras navideñas de galleta. Ajá. La historia empezó con un pequeño ruido, Sergio. Un ruido que fue percibido por un vigilante. Uh-huh. Un vigilante que, de no ser porque estaba pasando muy cerca de ese lugar, pues no lo había percibido. Ok, entonces no fue un ruidajo. No. Fue un pequeño ruido. Y estamos hablando de que ya era más o menos la 1 de la madrugada, del 17 de junio de 1972. El vigilante, Frank, recorría un pasillo cuando vio en una paredcita, en una pequeña puerta, un Durex, una cinta tipo Durex. Uh-huh. Y dijo, pinches puercos, nunca limpian. Uh-huh. No se aprendieron las 5 S. Lo quitó Uh-huh. y siguió con su rondín. Volvió unos minutos después en la segunda vuelta y la cinta había reaparecido. Llamó a la policía y dijo, se aparece una cinta aquí espantan. Bueno, sí, tienes razón. Son cosas, ¿ubicas ese tren de cosas que solo te dan miedo cuando estás solo? Uh-huh. Que es como, quité una cinta, volvió a aparecer. Chingo a mi madre. Sí, claro. Porque si es durante la oficina, es como que ya no está tu pluma, puta madre, Sí. alguien me la robó. Sí, sí. Son las 2 de la mañana, no mames, ya no mames. está mi pluma. Ajá, de que alguien te dijo salud, estás en una oficina, chido. Alguien te dijo salud, eres el único. Estás en la morgue. Sí, no mames. Pero bueno, aquí sí se le hizo un poco raro, así que decidió llamar a la policía. Sensato en lugar de pensar que fue el diablo o así, ¿no? Lo cual me parece muy loable. O sea, si eres el vigilante, pero en ese momento reconoces que no eres un policía de verdad. Sí. Sí. Le hablas a la policía. Los vigilantes están ahí para hablarle a la policía cuando algo sale mal. O sea, no le pidan demasiado a los vigilantes, güey. Como en el último especial de Richo Farrell, que hace un chiste de un vigilante de un fraccionamiento. Ujú. Que de Don Hilario, el que nada más está ahí para que le des de comer en Navidad. que le acerques un plato de bacalao. Sí, güey. Pero que un día se fletó. Y que ya por eso lo contrataron Sí, de que, por que vida. mató a alguien. Sí. No era un ladrón. Era un güey, Eran los de la basura. un güey que se le habían olvidado las llaves de su Kia. Pero bueno, pues ya mató a alguien, ¿no? ¿Qué haces? Y bueno, cuando llamó a la policía, afortunadamente llegó muy rápido porque estaba en una zona muy céntrica de la ciudad. Minutos después, 3 agentes, de nuevo, sigamos con los nombres genéricos, Paul, Carl y John. Paul, Ringo y John subieron y dijeron, oh, hermano. Le echó una de las películas de los Beatles y dijo, esto Y se pasó. las voy a narrar. Ajá. Es como cuando las películas tenían un librito que era la puta película. Güey, un día, ¿sabes qué deberíamos de hacer como April's Fool? April's Fool, que alguno de los dos empiece a contar una película, a ver cuánto tiempo tarda el otro cabrón. Así que te empiezo a contar de que no, pues fue entonces cuando la teniente Clarice Sterling tuvo que ir a recurrir a pedir ayuda del asesino, un convicto. el asesino en serie, conocido como Hannibal Lecter. Sí, el niño en ese momento Ajá. se volteó y le dijo al hombre, veo gente muerta. Sí, pero que te cuente una así de estilo, no sé, esta la de ¿quieres soportar la verdad? Tú no puedes soportar la verdad. Que ubicas la película, pero probablemente no sabes el nombre de ningún personaje y de inicio no sabes. Claro. Desde el inicio. Yo creo que sí podría contarte 40 minutos de la película hasta que captes que es una película. Sí. sin No pedos. mames. Eh, Vamos a hacer eso el próximo año, güey. Hay que sortearlo y que ninguno de los dos sepa quién le tocó, güey. Ok. En fin. Cuando llegaron la policía, pues subieron por las escaleras junto al vigilante y para investigar en realidad todo el piso del edificio, cortaron las luces y fue en ese momento que se activaron unas alarmas que encontraron a 5 hombres que estaban adentro del cuartito que tenía una cintita que traían chingos de fajos de billetes. Los hombres eran James, Bernard, Virgilio, Eugenio,
y Frank, quienes fueron arrestados en ese momento, en ese piso del edificio Watergate. No, sí está peor que lo del güey que recibió una felación en la sala oval. Y ahí es donde unos podrían pensar que comienza la historia de lo que es uno de los mayores escándalos en la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. No el mayor, siento que hay muchísimos que pueden competir, Dale unos meses a Trump. pero uno lo suficientemente grande como para que de ahí en adelante todos los escándalos relacionados con la política americana y otros temas tuvieran como subtítulo Gate. Ajá, sí. Por eso viene de que el Pizzagate y el... Todo Gate. Ajá. Bill Gates, por el ejemplo. Bill Gates, ajá. Sí, El escándalo de las facturas. ¿Qué sabes de Watergate, Sergio? Sé que tiene que ver con un pedo de espionaje, algo así. Bueno, no sé si espionaje, pero sé que tiene que ver con el tapping de teléfonos, Ujú. que involucraba altos mandos de la CIA, pero también del gobierno. Y sé que no sé qué tan manera tan directa, pero tuvo que ver con la renuncia de Richard Nixon. Yo lo único que sé es que Forrest Gump los descubrió y que le marcó al vigilante. ¿Recuerdas esa escena de Forrest Gump? No mames, ¿Ubicas que Forrest Gump Sí, en Forrest Gump. interfirió en toda la historia americana? Forrest Gump es la película más gringa de la historia. Forrest Gump es un pinche peliculón, pero sí es Sí. cultura americana. Es que creo que justamente es cultura americana done right. O sea, Sí. no es... Pues es la historia del siglo XX contada desde la perspectiva de un cabrón con autismo. O sea... Pero que además, según el güey interfirió en todo, que el güey es un héroe de Vietnam, le enseñó a Elvis a bailar, güey. Le enseñó la de Imagine a John Lennon. Todo lo que se te pueda ocurrir, güey. Y en una de las 2 veces que recibe la medalla de honor de la presidencia, lo hospedan en un hotel que él dice como, era demasiado lujoso y no me gustaba. Además, frente a mí había unos tipos con unas linternas que me molestaron toda la No noche. mames, era Watergate. Y le habla a la policía de que, Ajá. oiga, ¿les podría pedir a los de limpieza que apaguen sus linternas? Es que no puedo dormir. No mames. Gran película. Tengo que volver a ver Forrest Gump. La historia comienza ahí. Gracias al vigilante en la noche, el Watchman in the Night, que es como lo llamaría años después el Congreso, a Frank Wills, quien solo estaba cumpliendo con su deber. Cuya bitácora apuntaba 1:47 a.m. Llamar a la policía. Encontré cinta. Hoy, esta bitácora tan sencilla descansa en los archivos nacionales. Órale. La historia, sin embargo, no se entiende si empezamos por el interruptor encendido en un 6º piso, porque Watergate es la consecuencia de una serie de sucesos que involucran la manera de hacer política y de ejercer el poder que venía cociéndose desde muchos años antes. Así que, acompáñenme. En 1913, Necesitamos más sonidos. en Yorba Linda, California. ¿Qué año? 1913. Ujú. Los espero en los comentarios. En 1913, en Yorba Linda, California, dentro de una familia modesta marcada por el trabajo duro y la pérdida temprana, pues algunos de los hijos murieron jóvenes, nace Nixon. Su padre era bastante severo, su madre era profundamente religiosa, y en ese ambiente heredó una mezcla de estoicismo, culpa moral y una ética de sacrificio que definiría su carácter. No fue un joven carismático ni popular. En la escuela y más tarde en la universidad destacó por su inteligencia y su capacidad para debatir. No Sí, era un tanto- cabrón cero carismático, ¿no? O sea, como que lo ves y no me produce nada. O sea, Cero carismático de que socially, pero era muy vergas para el debate y Sí. para la retórica política. porque, Vaya. o sea, ves la diferencia. Ese cabrón lo comparas contra Kennedy, güey. Sí, No, es sí. que Kennedy era mi cabrón, güey. Era como, ¿cómo están todas? ¿Cómo se la pasaron? No, Kennedy, de que, güey, Nixon de que no, el transporte público en Washington debe aumentarse. Y Kennedy, en este vagón caben 7 cabronas y yo subí 9. ¿Cómo ven? Sí, exacto, güey. O sea, se me hace muy cagado ese pedo. Como la dualidad, ¿no? De los presidentes gringos. Sí, y la verdad es que si comparamos como aptitudes tecnócratas de política, Nixon probablemente estaba más vergas que Kennedy. Sí. Kennedy es uno de los cabrones más carismáticos que vivió en los Estados Unidos. Sí, güey. pero me mama esa dualidad de los presidentes. En general siempre pasa, pero por ejemplo en Estados Unidos, que tenemos a un Obama, que también el güey Sí, sí, era sí. Saturday Night Live mientras te cuenta cómo bombardearon Gaza, güey. Sí. En cambio, luego tenías a Biden, que era como, acabamos de entrar en otra recesión. Qué mal, ¿no? Deberíamos de hacer algo.
pero ya me puse la pijama. Y luego es Trump, que, a ver, es una persona horrible, pero es como... Muchas cosas están sucediendo y como vamos a ser sede del Mundial, invité a Cristiano Ronaldo a hacer unas dominadas. Es como, yo sé que hay muchos problemas en el campo, pero ¿saben qué me molesta mucho? Venezuela. Entonces, ¿por qué? El problema más grande que tiene este país ahorita es Venezuela. Bueno, Nixon no fue nada carismático, nada popular, pero pues destacaba bastante por inteligencia. Whittier College, una institución pequeña y alejada del prestigio de las grandes universidades, Nixon organizó un club alternativo para competir contra estudiantes de otras fraternidades. Mi cabrón. Mientras tanto, Kennedy tenía 5 novias en Harvard, güey, y inhalaba perico, iba en shorts a la Kennedy ya estaba muerto, güey. pues, pero... No, el joven Nixon. Ah, bueno, sí. Los Nixon y Kennedy universitarios. Uh-huh. ¿Eran contemporáneos? Sí, más o menos, yo creo. Sí, era un poquito más joven Kennedy, pero pues sí, relativamente. Uh-huh. Que igual Kennedy ya cogía y pisteaba desde la secundaria, Sí. ¿no? ¿Kennedy es el presidente más joven de la historia de Estados Unidos? No estoy seguro, pero seguro está por ahí. Fue Biden, ¿no? En realidad, Biden tiene 25 años. Biden tiene 36, pero empezó a fumar desde los 12. Según yo sí puede ser el más joven, pero me queda la duda porque siempre los primeros presidentes de los estados americanos es como, y de repente se murió un cabrón, tuvimos que poner un niño de 14 años, pero luego ya arreglamos todo, bueno, ¿no? Sí. Siempre está esa historia turbia. Pero, ahora, díganlo en los comentarios. Fin, este no es el capítulo de Kennedy, Sergio. Desde entonces, estaríamos bien pedos en el Nixon capítulo está de bien Kennedy. aburrido. Desde entonces quedó claro uno de los rasgos que lo acompañarán toda su vida, su tendencia a verse a sí mismo como un outsider. Ese sentimiento se profundizó cuando, pese a su brillante desempeño académico, no pudo costear estudios ni encontrar una beca para Harvard Changos. y tuvo que conformarse con la Facultad de Derecho de Duke. Nixon nunca olvidó esas oportunidades perdidas y con el tiempo las transformó en una motivación casi obsesiva por demostrar que podía llegar más lejos que quienes habían nacido con ventajas. Mientras tanto, Kennedy seguramente cantaba Perlas Negras con Red Bull a bordo de un Cadillac. Sí. Tras servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, Nixon regresó a California con una convicción clara. El país estaba entrando en una nueva era de confrontación ideológica y él era el adecuado para navegarla. Uh-huh. En 1946 gana un escaño en la Cámara de Representantes y rápidamente adquiere notoriedad nacional por su papel en el Comité de Actividades Antiestadounidenses. Allí se forjó su reputación como un combatiente implacable contra el comunismo. Uh-huh. Para algunos era un defensor de la seguridad nacional, para otros un simple oportunista. Su ascenso continuó con la vicepresidencia bajo Dwight Eisenhower, cargo que ocuparía durante 8 años. Y a diferencia de otros vicepresidentes, Nixon no fue una figura simplemente decorativa. Él viajaba por todo el mundo, debatía con líderes soviéticos en esa época y acumuló una experiencia en política exterior que pocos podían igualar. Puta Guerra Fría, güey. Sin embargo, también acumuló mucho resentimiento, pues la prensa lo trató siempre con dureza y él estaba convencido de que se le exigía más que a otros. Esa percepción de injusticia se volvió una constante en su relación con los medios y con la élite política. Nixon era el cabrón del audio de TikTok de hola Nixon, ¿cómo estás? Nixon, ¿quieres venir a mi cumpleaños? Todos me odiaban. Cabrón, ya. Y al estar de por sí enfrentado contra los medios y contra la élite política y tener todo este resentimiento, llegaría el momento decisivo, 1960, una carrera presidencial contra John F. Kennedy. No, es que imposible, güey. Kennedy era joven, optimista, glamuroso, atento, bueno con los niños, le medía de 31 centímetros, güey. Uh-huh. Nixon, no, nada de eso. Pero sí representaba la experiencia, la seriedad, el cálculo político. Y aquí sucedió algo muy interesante, que en la campaña de Kennedy y Nixon es la primera vez en una campaña para la presidencia en los Estados Unidos en la que el debate entre candidatos se televisa. Ya. Esto reflejó un resultado bastante interesante. Al día siguiente de los debates siempre se lanzaba como el resultado según los analistas de quién había ganado. Y también una encuesta entre los televidentes. Uh-huh. Las personas que habían seguido el debate por la radio daban como claro ganador a Nixon. Uh-huh. Y las que seguían el debate por la tele daban como claro ganador a Kennedy. El sesgo es totalmente distinto desde que ves la manera en la que se mueve, la manera en la que se vestían, güey. Es más, hasta si le ves la cara y ves que él está guapo, el cabrón. O sea, sé que es una mamada, sé que no debería importar, pero importa muchísimo. Y más en política, que es un concurso de popularidad. Y me mama que normalmente la política, sobre todo en campañas bipartidistas,
siempre se reducen en esta mamada de quieren un cabrón preparado, que tiene ideas políticas, que sabe lo que quiere para el país y que tiene una propuesta. O unos cuadrangulares. O unos cuadrangulares. El cabrón que es gracioso, que es buen pedo, que, mira, no sé cómo vamos a salir del hoyo. Y se fondea una cuba, güey. Me cabrón. No, la realidad es que también el equipo de Kennedy de esa campaña estaba digo, muy cabrón. Sí, no mames, o sea, no llegas a ser presidente siendo una mamada. No, pero se enfocaron en justamente en este tema. Ujú. Ellos sabían que iba a haber un debate televisado y, a ver, a Nixon lo prepararon como se prepararía un gran debatiente Sí. en ideas. Ujú. Los de Kennedy lo prepararon muy bien. Tampoco dijeron como que es un pendejo, no hay nada que hacer. No, a ver, tampoco era El PRI con Peña y aún así funcionó, güey. tampoco era un pendejo, pues, pero lo que sí se enfocaron mucho, por ejemplo, para ese debate, hay una foto muy interesante. Sí, pues de- en los puntos fuertes de este cabrón. No, ni siquiera eso. En la tele, por ejemplo, en la época se veía en blanco y negro. Nixon llevó un traje gris. Ujú. Se veía de un solo tono el cabrón. Ujú. Kennedy lo mandaron con un traje negro, entonces había un contraste en su imagen. Sí. Era más llamativo, la gente le prestaba más atención. A Kennedy dicen que unos días antes lo mandaron a broncearse a su Ujú. casa de verano. Entonces llegó el güey con un traje bien perro, bronceado, relajado. Y el Nixon, que llegó de traje gris, empezó a sudar en el estudio, se empezó a poner nervioso. A pesar de que estaba diciendo cosas que en teoría eran mejores, pues no reflejó la misma tranquilidad. Pues fue el mismo pedo, por ejemplo, en los debates de ahora, que era lo mismo, güey, que literalmente a Trump le decían con peras y con manzanas por qué todas sus políticas estaban fallando, iban a fracasar, y Trump era, pero yo no me cago en los calzones. Y todos eran como, presidente. Pero Biden ya no se le para. Nixon, Nixon. y visiblemente incómodo frente a las cámaras, proyectó una imagen rígida y cansada. Kennedy, una natural y confiada, y aunque el margen fue muy estrecho, terminó perdiendo Nixon, Ujú. que sintió que había perdido todito. Ujú. Tras perder 2 años después también la gubernatura de California, Muy cabrón. muchos dieron por terminada su carrera política, y él mismo alimentó esa idea con una amarga despedida frente a la prensa. Todos me odiaban. No llores por mí, Argentina. Pero Nixon era un hombre bastante testarudo. Y es que pasó los siguientes años reorganizando su imagen, fortaleciendo alianzas y observando con atención cómo Estados Unidos se fracturaba. El güey poniéndose mamadísimo. Encontró cómo durante los años 60 Estados Unidos se fracturó y esto se manifestaba en protestas, violencia, asesinatos políticos y una guerra impopular que crearon un clima de agotamiento social que Nixon supo capitalizar. Particularmente, el año de los movimientos sociales coincide con el de la elección de 1968 y con un regreso triunfal, pues se presentaría como el candidato del orden, de la estabilidad y del realismo. No prometía esperanza ni nada épico, simplemente control, y ganó apelando a la mayoría silenciosa que estaba harto de los pinches hippies. La muerte de los maravillosos 60, ¿no? Ujú. ¿Cuándo fue el fin del verano del amor? El 68, El 68, con la ¿verdad? elección de Nixon. Sí, tal cual, o sea, que fue de que ya se acabaron los buenos deseos, se acabaron los hippies, se acabó el amor y paz, ahora viene la guerra, viene la violencia, la represión, el orden y la paz. Sí, pues no saben que los Beatles ya no turean, así que todos a sus casas. A chingar a su madre, vieron lo que pasó en Hollywood y fue por los hippies, creemos. Para 1970, ya instalado en la presidencia, Nixon gobernaba con una mezcla de brillantez, estrategia y profunda desconfianza. Veía enemigos por todas partes, dentro y fuera de su administración, y al mismo tiempo demostraba una compresión sofisticada del poder global. Aún no era el presidente definido por su caída, sino el resultado final de lo que era un joven inseguro, disciplinado y ambicioso, que ahora tenía el puesto de mayor poder en el planeta. En 1970, la Casa Blanca anuncia, no lo anuncia, esboza un plan secreto O sea, todo lo contrario, Sí, güey. sí, de seguridad interna para enfrentar protestas y filtraciones, el plan Houston, llamado así por Tom Charles Houston. Este proponía allanamientos de morada, black back jobs, escuchas sin orden judicial y el uso coordinado del FBI, la CIA, la NSA y el servicio postal contra ciudadanos estadounidenses. Es la guerra sucia otra vez. Ante esto, Nixon se hizo de un importante rival, Hoover, quien lo intentaría frenar. ¿Me estás diciendo Sí, sí, sí. que Hoover, o sea, es como de que Diablo y Satán se enfrentan? O sea, no mames, vete a la verga. Sí, sí, sí.
no es como que Hoover lo frenó porque eso que estás haciendo está mal. Eso me toca a mí. Sí, literal. Sí. A ver. El FBI es mío. Sí. El que da torsión testicular soy yo, cabrón. Así que Nixon tomó la decisión de rescindir a Hoover de su cargo. ¿De verdad o...? ¿Eh? O sea, de que rescindir de... No, simplemente como apartarlo. En realidad no lo renunció ni lo sacó, simplemente le empezó a quitar importancia dentro de su gabinete. Hoover siguió ejerciendo, pero ya no tenía el poder tan cabrón que tenía. Sí. Y esto ayudó a que el espíritu del plan siguiera vivo en el despacho oval. Entonces empezaron a escribir listas de enemigos. Un burn book de la presidencia de los Estados Unidos. You just made the list. Sí, básicamente Nixon era Chris Jericho, diciéndole cuánto cabrón se le cruzara. You just made the list. You just made the list. ¿Qué pedo que Chris Jericho te hacía funcionar ese personaje, Sí, güey? güey. Un cabrón que anotaba en una lista de que nunca te explicaron. Y eras el otro luchador al que anotaban y era el peor día de tu vida. Sí, te anotaron en la lista, güey. Listas de enemigos, filtraciones y el deseo de armar un puño clandestino que fuera leal al presidente. Güey, neta, me mama el concepto de tener listas de enemigos, güey. Todos deberíamos de tener listas de enemigos, güey. Sí. Hay un briefing de estas listas de enemigos y de filtraciones que está en el Archivo Nacional de Seguridad y que se abrió de nuevo en 2020. Para tapar estas fugas, la Casa Blanca creó una unidad oficiosa de fontaneros, literalmente eran The Plumbers, que en septiembre de 1971 empezaron con las operaciones. Allanarían, por ejemplo, el consultorio del psiquiatra de Daniel Ellsberg buscando expedientes que desacreditaran al hombre que había filtrado los papeles del Pentágono. Egil Krog y otros integrantes de esa célula terminaron declarando y condenados por ese delito. Que no era el de Watergate, pero ya dejaba ver lo que se vendría más adelante. Sí, era tal cual como guerra, era guerra sucia. Güey. Pero orquestada. Sí, pues desde el nivel más alto del desde estado. Lo más poderoso que puedes hacer y quitándote a los que te pudieran hacer algo. Imagínate, neta, que estar en la lista negra del presidente, güey. Qué horrible, güey. Sí, o sea... Porque siento que todos los presidentes deben de tener su lista negra. O sea, Sí. AMLO de seguro... O sea, Claudia, claro que lo tiene. Y AMLO de seguro lo tenía. La de AMLO debe ser enorme, Sí, güey. sí. Ya al final seguramente mi cabrón apuntaba a cualquier pendejo. Sí. La pendeja de la copia, que nunca está a tiempo. Carola de los lacoyos, porque no me quiso vender un lacoyo de tortuga de marina. Yo llevé la tortuga. Ya, ¿cuál es el problema? Margelo, no más. Noroña. Ah, ya lo había notado. Bueno. Noroña dos veces. Dos veces Chingue su Noroña, madre. ¿y por qué no? La pendeja de Claudia. Bueno, no, ya no. Déjala ver. Ya no se borra. Bueno, sí, la pendeja de Lo Claudia. tacho porque luego va a ver que... Bueno, la pendeja de Claudia. Ricardo Salinas. ¿Es el pelojito? Ah, ya no sé. Esto probaría que el equipo presidencial estaba dispuesto a encargar delitos comunes para proteger a Nixon. El otro pilar de este clima fue la llamada lista de enemigos, memorandos de John Dean que condensaban un propósito: usar el aparato federal disponible para fastidiar a nuestros enemigos políticos. Esto incluía auditorías del IRS, presiones sobre contratos y otras armas del Estado, y que circularon por los niveles altos del ala oeste. Johnny Walters, comisionado del IRS, se negó a instrumentar esas cacerías, pero la sola existencia del proyecto dibujaba la frontera ética de la Casa Blanca y la que estaba dispuesta a cruzar. Qué verga. Que, hablando de eso, se nota bien cabrón. O sea, es horrible, pero a la vez me da mucha risa. Cuando se nota claramente que el gobierno tiene un enemigo. Por ejemplo, aquí pasa en México cuando orquestaron todo para joderse a Ricardo Salinas. Sí. Que neta fue la peor semana de su vida, güey. De que en Estados Unidos de que le cierran sus casinos, güey. En México le meten de tienes que pagar todo y de contado, cabrón. Y luego de que, güey, neta... Así que ahí va a descender el Mazatlán, güey. Lo iban persiguiendo y donde se detuviera su carro, la araña de tránsito, a la verga. Sí. Y todo el aparato del Estado poniendo de que ya este cabrón nos debe dinero y si estás jodido es por su culpa. Fotos en los puentes peatonales, pendejo no se le para. Sí, güey. Se me hace tan cabrón porque es como... O sea, en ese caso me da risa, ¿no? Porque es un hijo de su puta madre. Sí, pero si te tocara a ti, pues no hay manera, güey. Sí, güey, ¿qué haces? Tienes al gobierno más poderoso de la historia de México en tu contra, güey. A esa guerra política total se sumaría una segunda pieza, y es que se aproximaba la campaña de reelección, la cual tendría como órgano más importante a el Committee to Re-elect the President, the CREEP. Eso no es legal, ¿o sí?
¿Qué? Que haya un comité. Sergio, nada lo era. Si te preguntas si esto era legal, por No. supuesto que putas no. Sí, o sea, pero fuera de mamada, o sea, eso sí tendría que ser como secreto, ¿no? Porque no puede, desde el Estado el Estado no puede operar para... ¿Cómo funciona eso? No, a ver, pero este era un comité que principalmente era del partido. Es lo que te digo, o sea, el partido sí puede, Sí, pero no... no el Estado. El Que, a ver, Estado no en debería. la realidad, quien tiene la presidencia también tiene un aparato importante de campaña presidencial. Ujú. Pero pues, al no ser algo oficial del Estado, pues no se puede como auditar del todo. Sí, o sea, pero no, el Estado no puede poner así de que gobierno de la República, vota por el presidente o te mueres. O sea, Sí, no. Este comité empezó a actuar y empezaron también a lavar dinero ujú. con muchísima creatividad. En ese torbellino entró G. Gordon Liddy, quien presentó Operation Gemstone, un catálogo desmesurado de espionaje y sabotaje político, de escuchas arredadas con prostitutas, con presupuestos de película. Mucho se rechazó por grotesco, pero quedó lo suficiente. A ver, ¿puedes repetir toda esa frase? Sí, cómo no. Desde de escuchas. En ese torbellino entra G. Gordon Liddy, Ajá, quien presentaría la Operación Gemstone. ajá. Es un catálogo de espionaje y sabotaje político Sí. que involucraría escuchas a redadas con prostitutas. ¿Escuchas? Escuchas son box, Ajá. o sea, microfonear Sí. las redadas con prostitutas. O sea, no. A ver, voy a explicarlo. Necesitamos 100 prostitutas que nos ayuden a hacer las redadas. Creo que no me expliqué. A los enemigos, cuando estaban con prostitutas, iban, hacían redadas y lo microfoneaban. Ok. No era de que, atrás, cariño. Estás arrestadísima. La morra bajando desde el tubo con las pistolas así. Sí. Pezoneras blindadas, güey. Sí. No. Mucho se rechazó por grotesco, pero quedaría lo suficiente. Muchos equipos clandestinos, también algunos cubanos anticastristas veteranos de Bahía de Cochinos, ¿Qué pedo? y la idea de que interceptar comunicaciones del Partido Demócrata desde su sede podía dar alguna ventaja estratégica. Pues sí. No te pases de ver, güey. Esto está horrible. Alguien dirá, oye, esto seguramente es ficción. No, las sesiones del comité de Gemstone y los papeles de Liddy aparecen en testimonios ante el Senado y en las sentencias posteriores. ¿Te sorprende, güey? Son los Estados Unidos. Ya nada me sorprende, güey. De verdad. La web del Senado y cronologías de referencia ubican su oferta desorbitada como antecedente directo del allanamiento. Ahora, Sergio, es importante que la gente sepa. No hubo un allanamiento en Watergate. Hubo dos. La primera ya había ocurrido a fines de mayo de 1972 para colocar micrófonos. La segunda, la madrugada del 17 de junio, para reparar un dispositivo y tomar todos los documentos que pudieran. En el Watergate, en uno de sus pisos, se encontraba la sede del Partido Demócrata. Ok. Entonces, las operaciones que apoyaban a Nixon empezaron a buguear todos los pisos del Watergate para obtener información de la campaña demócrata. Sí, porque Nixon era republicano. Nixon era republicano. Ujú. No te pases de verga, güey. Sí, ¿no? Qué mal, ¿no? Mientras los intrusos revisaban archivadores y recolocaban estos bugs, Alfred Baldwin, exagente del FBI, ahora reclutado por James McCord, escuchaba desde una habitación del Howard Johnson que estaba frente al complejo y donde se quedaba Forrest Gump, con un equipo de radio y auriculares. Lo que capturaran las grabadoras y lo que vieran sus binoculares era importante para el objetivo. Y de ahí salieron transcripciones de llamadas del partido, de ahí también la torpeza fatal cuando los policías llegaron. Baldwin tardó en percatarse de las sombras en el sexto piso y de avisarles por la radio, y para cuando lo hizo, los 5 ya estaban atrapados. Se lo olvidó así como, ya no escucharon. Pero a los cabrones que agarraron, ¿qué estaban haciendo? ¿Bugueando? Reparando bugs, recogiendo documentos. Sí, la realidad es que O sea, es probable full que... los agarraron con las manos en la masa, güey. Sí, güey. No Sí. te pases. Qué cagado, güey. Ni siquiera de que, ay, somos los de limpieza, no, de que, ay, me estaba robando el archivo. Bueno. Debe decir que neta ya se puede fingir de... O sea, no mames. Como, literal, perdón, como cuando agarraron al pendejo al que quería volar el parlamento inglés, güey, el Guy Fawkes, Sí. que también lo agarraron con la pólvora en la mano y sí fue como, ¿qué les digo?
No mames, qué cabrón. Espera, es que alguien me mandó un mensaje. Sí, perfecto, excelente, muy bien. Baldwin describió esa logística y su papel como un listening post, bastante pendejo si me preguntas, desde el Washington Post a obituarios y entradas enciclopédicas, documentan su contratación por McCord y el puesto de vigilancia en el hotel, así como la habitación 214, donde Leary y Hunt coordinaban por la radio. Tengo una pregunta. Dímelo. El verga que estaba de que escuchando tenía que estar ahí en el hotel, ¿verdad? Estaba en el hotel de enfrente. Pero tenía que estar cerca, pues. Sí, para escucharlos con la radio. Ok. Para estar al alcance de radio. Desde el primer día, pues aquí lo que era también extraño, había que investigar, era por qué traían pacas de billetes. A los arrestados les encontraron billetes de $100 con numeración consecutiva. Y pronto el rastro llevaría a cuentas de la campaña de Nixon. A una transferencia que un banquero republicano del Midwest, Kenneth Dahlberg, había entregado para gastos políticos. Y que terminó depositada por Bernard Barker y a otras sumas filtradas a través de un banco en Ciudad de México. ¡Vamos! Nixon, días después en el despacho Oval, preguntaría: ¿quién vergas es Ken Dahlberg? Al enterarse por H.R. Haldeman de que su apellido figuraba ya en las investigaciones del Watergate. El Washington Post empezó a reconstruir con detalle toda la historia, desde el cheque de Dahlberg y los 4 cheques mexicanos que sumaban $89,000. Las transcripciones de la Casa Blanca captan el asombro presidencial ante un hombre que no debía aparecer en la escena del crimen. ¿Qué creo que $89,000 ni siquiera es tanto? Pues no, pero... ¿Para temas políticos? Pero incluso $100 como para financiar un robo no está bien. Lo que siguió sería el manual del encubrimiento funcionando en tiempo real. Y aquí es donde el gobierno opera. El 23 de junio de 1972, 6 días después de la detención, Nixon y Haldeman discuten cómo usar a la CIA para decirle al FBI que frene la investigación. Porque atentaba con la seguridad nacional. Simón. Porque esto abriría la caja de cosas de la CIA y había que ponerse duros. Estos eran conceptos realmente utilizados. Es la conversación que décadas después todos llamarían el smoking gun, la prueba de que el presidente participó en obstruir la justicia. Y es que el audio y los pasajes clave figuran en los expedientes de la biblioteca Nixon. Es que pasa mucho en la política que, o sea, cuando pasa un escándalo así que 2, 3, como el pedo de Calderón con García Luna, ¿no? Que técnicamente no hay nada que ligue que Calderón sabía. Pero muchas veces lo que se hace, no digo en este caso, pero en otros casos en los que un político de alto nivel está involucrado en estas cochinadas, lo que hacen es que pues a todos los operadores se los chingan y cortan como toda la evidencia de que la persona de arriba sabía. Y es como, güey, pues ellos operaron, la persona de arriba no sabía. Pero aquí está cabrón, si logran encontrar una sola cosita que diga, ese güey sí sabía, ese güey sí lo ordenó. Aquí el pedo es que al principio Nixon sí fue como, no mames, ¿quién será ese cabrón que me pusiste 89,000? Pero después las transcripciones era, oh mames, nos cogieron. Sí. Puta madre. Tenemos que operar rápido, cabrón, porque lo siento cerca. Diciéndolo tal cual de que, porque neta estábamos espiando bien, cabrón, a todos los demócratas, güey. Pero siempre es fumando, ¿no? Sí. Mira. Y más en los 70, güey. El tema es este. Mandé espiar gente al edificio. Cero código, güey. Ese cabrón que me vergué. Neta, lo vergué bien, cabrón, güey. Y yo sé que le pagamos por no hablar, güey, pero hay que volvérnoslo a verguear, güey. Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, quiero verguearme ese cabrón porque ya lo hice. Así como... Y empieza a enlistar todos sus crímenes. Como abuso de autoridad, soborné a políticos, le metí dinero a la NFL. El otro día, la verdad, no me regresé a revisar si seguía vivo la persona que atropellé. Simplemente me seguí. Y empezó a decir cosas, crímenes súper como si fuera su terapeuta este güey. Sí, de que al chile le robé al Walmart, güey, y me lo metí en las bolsas. Estas frases como play it tough y la instrucción de ir a ver a Helms y Walters en la CIA están en esa transcripción. El encubrimiento era mucho más profundo. Dichas por este verga. Nada más.
Se prometió dinero a los acusados para que guardaran silencio. Howard Hunt habló de más dinero, se fabricaron relatos alternativos, se pidió a testigos que recordaran distinto, pero el artilugio comenzó a romperse por dentro. En marzo de 1973, James McCord envió una carta al juez John Sirica denunciando presiones políticas, perjurio y abriendo una brecha en el muro de las lealtades políticas. El 21 de ese mes, en la famosa reunión del cáncer sobre la presidencia, John Dean le dijo a Nixon que el daño creciente no se arreglaba con curitas. Ya no era un third-rate burglary, sino un tumor que requería cirugía. La carta de McCord y la expresión de Dean forman parte de los hitos que recoge el Miller Center de la Universidad de Virginia y los archivos del Watergate. Todo está profundamente documentado. Después llegó la televisión. Y recordemos, los medios odian a Nixon. El Senado creó un comité especial presidido por Sam Ervin. Ervin. Buenas tardes, mi nombre es Irvin. Y a partir de mayo de 1973, el país se sentó frente a la pantalla a escuchar bajo juramento a asesores, abogados, policías, contadores. Entre esos testigos hubo uno más, Alexander Butterfield, que el 16 de julio, con un timbre de voz casi pedagógico, respondió que sí. El presidente había ordenado instalar un sistema de grabación automática en el despacho oval y en otras salas, y que absolutamente todo se registraba. Esta fue la admisión que cambió el caso para siempre. Si se lo preguntaban hace unos minutos, ¿cómo sabemos estas conversaciones que tuvo Nixon en su oficina? Él mismo propuso grabar todo lo que pasaba en el despacho oval. ¿Por qué harías eso, güey? Muchas razones. Por un tema de seguridad y de seguimiento a los acuerdos. El despacho oval es un lugar donde se trabaja constantemente y no es como ahora que en Meet le puedes pedir a Gemini que transcriba la reunión. La otra es, si yo soy Nixon y tengo una lista de enemigos y paranoia y cito a alguien en el despacho oval y hago que diga algo malo, sí, después ya tengo un blackmail contra esa persona. Pues sí, pero... ¡Qué pendejo también! O sea, entiendo la lógica, pero, güey, pues no mames, o sea, te la pueden voltear muy fácil. Sí, pero nunca esperas, siendo el presidente, que no tengas tú el poder de esto. Fue entonces cuando Nixon intentó ganar tiempo. 2 Super Bowls en el año. Su vocero, Ron Ziegler... Revivan a James Dean. Va a venir Bad Bunny. Su vocero, Ron Ziegler, trató de resetear el discurso del gobierno el 17 de abril con una frase que se volvió un símbolo de la posverdad antes de que se inventara esa palabra. Uh-huh. Porque cuando le empezaron a preguntar por las diferentes versiones, este verga dijo: esto que les estoy diciendo ahorita es la declaración operativa. Las otras son inoperantes. Uh-huh. O sea, de todas las verdades que les he dicho, esta es la buena. La verdad histórica. Ajá. Uh-huh. Lo dijo cuando un reportero le cedió la palabra. Le dijo: señor, ¿algo con qué defenderse? Somos una mierda. Somos un puto nido de ratas. Lo que te diga cualquier otra persona no es cierto. Y si te dijeron que yo tenía razón, probablemente tampoco es cierto. Esta era la admisión pública de que todo lo que habían dicho hasta entonces ya no valía. La fórmula y su contexto han sido rastreados por cronistas y por archivos de prensa. El propio intercambio es analizado en reconstrucciones que citan la trampa semántica en que cayó Ziegler ante la prensa. El choque de trenes constitucional llegaría con el Saturday Night Massacre del 20 de octubre del 73. El fiscal especial Archibald Cox exigía las cintas. Imagínate que Archibald Cox sea el que te chinga, güey. Archibald Cox exigía las cintas. Nixon ordenó despedirlo. El fiscal general Elliot Richardson se negó, renunció. Su adjunto William Brockelshaus hizo lo mismo. El procurador general Robert Burke entró como fiscal interino, ejecutó la orden y desmanteló la oficina de Cox. Todo en una misma noche. Ajá. La reacción pública y del Congreso fue tan feroz que Nixon terminaría nombrándose a Leon Jaworski y conteniéndose por primera vez. Uh-huh. Los hechos encadenados de aquella noche están recogidos por el Departamento de Justicia y por muchas reseñas históricas. La pelea por las cintas terminaría en la Corte Suprema, en el que es catalogado del 24 de julio de 1974 como el expediente United States versus Nixon. Uh-huh. No me sorprende que el verga hubiera considerado quemar el edificio donde estaban las cintas. Así de, güey, ni modo, güey. Un arsonist chingó a su madre. Una bomba en Washington.
Nos vamos todos. Sí. Algo así, algo súper drástico, güey, que después Sí. fue como de, no, pues tampoco me puedo mamar, ¿verdad? Como cabrón que está hablando con otras morras y su novia le pide el teléfono y lo avienta al mar. Sí. Se lo come. La morra nomás le empieza a dar laxantes. ¡Mi madres! La morra se avienta al mar, nadadora olímpica. La O le verga, abre es la boca. triatlonista, güey. Le abre la boca como al perro. No mames. Un tribunal unánime de 8 votos, con Rehnquist recusado, dijo que el privilegio ejecutivo no es absoluto y que el presidente debe entregar las grabaciones requeridas como prueba, marcando uno de los más grandes precedentes de la justicia norteamericana. 3 semanas después, al publicarse la cinta, la que se mostraba anteriormente como una prueba bastante caliente, pues ya no había defensa posible, güey. Los líderes republicanos asistieron a la Casa Blanca, le dijeron a Nixon cómo estaba el pedo y el 8 de agosto Nixon anunció su renuncia, Sí. efectiva al mediodía del día siguiente. El fallo y su alcance indicaban que el presidente no está por encima de la ley y el privilegio cede ante la necesidad probatoria en un proceso penal. Esto sigue siendo estudiado en las bibliotecas de la Suprema Corte. Se me hace cabrón que nomás renunció y que no se les juzgó. ¿O sí se le juzgó? Renunció nomás. O sea, fue como más un cargo, fue más como una pena política que realmente Sí. una pena tribunal. Una pena, pues, crimen pues. Penal. Sí, que qué verga. Más tarde, el 17 de noviembre del 73, en un hotel de Disney World, ante la pregunta a Nixon sobre sus finanzas, Nixon había dicho la frase que se le pegaría como una sombra. Es importante que la gente de los Estados Unidos sepa si su presidente es un criminal. Y bien, yo no soy un criminal. Pero ni siquiera lo dijo criminal, utilizó el concepto I am not a crook. He ganado cada centavo que tengo. En septiembre del 74, un mes después de la renuncia, Gerald Ford firmaría el perdón presidencial, la proclamación 4311, que era un perdón total, libre y absoluto por cualquier delito que Nixon hubiera cometido o en el que hubiera participado. Pero que dejaría muchas sospechas, Con razón. porque la orden lo dejaba absuelto de cualquier delito posible que hubiera ocurrido en el 74, Sí. en el 73, en el 72, Ujú. en el 71, Todo el tiempo que fue en presidente. el 70 y en el Ujú. 69. Ujú. Así es. No nada más Watergate. Si también hiciste una pendejada antes de la que no nos enteramos. Sí. O sea, no es nomás por este caso. Es como, mi cabrón, usted nunca estuvo en la oficina oval. O sea, qué cabrón. Semanas más tarde se presentó, como ningún presidente en funciones antes o después, a testificar ante el Congreso para explicar por qué lo hizo. Ya, hijo, vete. Y fue para cerrar la herida y evitar un juicio que encadenaría al país. La frase I am not a crook quedaría registrada en video y transcrita por medios. El texto del perdón está en el American Presidency Project y en el registro federal. Y es importante saber qué sucedió con los diferentes personajes después de Watergate. Para empezar, el que me parece el más importante. Frank Wills, el vigilante del Watergate, creció y se convirtió en una estrella de musicales. Apareció ahorcado en su propia casa. Se suicidó siendo apuñalado 14 veces. Nunca se hizo rico, ni poderoso, ni famoso. Tuvo muchos trabajos esporádicos, un pequeño papel haciendo de sí mismo en All the President's Men. Una vida cuesta arriba que contrasta brutalmente con la estatura de su gesto. En los aniversarios, los periódicos lo rescatan como un héroe americano. Lo llamó una emisora de Washington. Los archivos todavía conservan su bitácora y su llamada a la policía con el mismo respeto con el que custodian la Carta de Derechos. ¿Sabes qué es lo peor? Probablemente todo esto se hubiera arreglado si le hubieran ofrecido dinero a mi cabrón. Vas a escuchar unos ruidos aquí en la noche. Te damos $50 si te callas el hocico. Te vamos a comprar una cajetilla de cigarros y un Cocon Light. No diga más, Padre Santo. Yo no vi nada. Padre Santo, yo les lavo el carro. Estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, es Obviamente. como, güey, puta madre. Sí, no, es un héroe de la patria. No, pues no le ofrecieron nada. Ajá, pues era su chamba contra no chamba, o sea. Eso que le hubieran aventado un bistec con anestesia, ¿no? De que don Hilario le trajimos tacos de canasta, ¿por qué no hace nada? Ay, muchas gracias. Mire, un whisky, güey. Un whisky de esos culeros. Sí. Mire. La habitación 214 se convertiría en una reliquia turística. Desde donde Howard Hunt y Liddy coordinaban por radio a los intrusos, hoy es una curiosidad histórica, con notas que dicen, desde aquí se escuchaba el equipo. Desde ¿Llevas? aquí se te ven los pendejos.
y una foto de Nixon. Alfred Baldwin, el vigía que no vale pa' pura verga, en su testimonio admitió que llevaba semanas haciendo esta operación de llamadas captadas desde la Convención Nacional Demócrata. Aquella noche, sin embargo, tardó en detectar que algo iba mal. Literal, pues ese día me pendeje, güey. Vio tarde las linternas, avisó tarde por la radio y cuando quiso, los 5 ya bajaban las manos con los walkie-talkies aún encendidos. Un día que no haces bien tu chamba y neta, cuando se dicen de que ay, te puedes equivocar en el trabajo, no pasa nada, estamos aquí para aprender. Pero además, el güey de que no alcanzó a ver y nada más, los otros güeyes ya esposados y el radio prendido que ¡ahí va la policía! No mames, ¡Que no los vayan a atrapar! No mames, ¡Van vi unas todos! linternas, aguas, güey. De que el güey en el radio, Sí. si los atrapa la policía se van a dar cuenta que estamos robando la Convención Nacional Demócrata. Y Así no me que- gustaría que se enterara el Así que no presidente se Nixon. dejen, que es el que me mandó directamente. Por cierto, me dijo que ya cayó el transfer. Chequen por favor en sus apps de BBVA si ya les cayó el SPAY de Nixon. Tal vez está su nombre o a nombre de la oficina oval. Te pueden revisar. No, no mames. No vayan a facturar. No vayan a facturar. Esto no se factura. Esto se mete en la carpeta que dice espionaje. Entre paréntesis, ilegal. La frase, Ron Ziegler no inventó la palabra inoperante ahí mismo, la de la declaración de que no, esto es la verdad histórica. Pero aceptó ante la pregunta incisiva de un reportero que todo lo que había dicho antes sobre Watergate ya no operaba. Fue el fin de su credibilidad. Sí, no mames. Un golpe al crédito popular de la Casa Blanca. Yo no mentí, solo no se había descubierto la verdad cuando les dije. Hijo de puta. Solo me les adelanté. Hijo de puta. Los estaba cuidando. La laguna más famosa de los audios es una sección borrada en una conversación del 20 de junio del 72. Fue atribuida por la secretaria Rosemary Woods a un accidente con el pedal de dictado. Desde que, ay, pendeja, Ujú. borré 2 días. Que era cuando estaban diciendo así, yo mandé matar a Kennedy. Sí, güey, por mis huevos lo maté. Y esto la convirtió en meme durante décadas, básicamente, la Ajá. secretaria. De que, ay, la pisé. Pues yo creo que no se grabó nada grave, ¿verdad? No mames. Peritajes posteriores sugirieron múltiples borrados, no uno solo, y hasta hoy nadie ha explicado de modo convincente quién ni por qué apretó borrar tantas veces. El día que Butterfield dijo, sí, hay un sistema de grabación, los audímetros de PBS se dispararon. Los estadounidenses siguieron los interrogatorios en el prime time. Howard Baker, senador republicano, acuñó la pregunta que sintetiza la ética del asunto. ¿Qué tanto sabía el presidente y cuándo lo supo? Que también aplica para Calderón y García Luna. Ujú. Para la mayoría. Sí. Es correcto. Excepto Peña, ese verga sí siento que Full nunca supo Él nada. nunca supo nada, güey. También como el chiste de que, híjole, presidente, es que no le va a gustar esto que pasó ayer en Ayotzinapa. No mames, yo estaba aquí dormido. De que dicen que usted... No mames, no, yo. No, de diles verdad que que no, no. diles que aquí andaba yo haciendo un rompecabezas. El 8 de septiembre del 74, cuando Ford perdonó a Nixon, una parte del país respiró aliviada y otra habló de un pacto corrupto. La mafia del poder. El propio Ford, semanas después, compareció bajo juramento para explicar que no había ningún trueque y que en su conciencia el perdón serviría a la tranquilidad doméstica. Me mama eso cuando mandan a declarar a los presidentes. Es como, presidente, ¿hay alguna mala intención? Te lo juro, cabrón. Por esta que no, güey. ¿Cómo va a haber, güey? No mames. ¿Cómo? ¿Crees que me atrevería a mentirles a ustedes? Soy su presidente. ¡Los amo! Yo los amo a todos ustedes. Y eso incluye a Nixon. No mames. A partir de 1974, obviamente el Congreso endureció las políticas electorales, especialmente en el financiamiento. Creó la Comisión Federal Electoral y puso límites más estrictos. Fortaleció el acceso a la información con las enmiendas del 74. Avanzó hacia el Ethics in Government Act del 78, que establecería la figura del fiscal independiente. Y, paralelamente, el país examinó los abusos de inteligencia en el Church Committee. Y desde entonces Estados Unidos no se ha podido recuperar. Nada de abuso de inteligencia. Necesitamos mantenernos tontos. Pendejos. De ahí saldría, años después, el marco que hoy damos por sentado cuando hablamos de controles y contrapesos, que es todas estas reformas entre el 64 y el 78. Qué cabrón, ¿no? Que la idea de, güey, un fiscal independiente no cruzaba por su mente. Y los que salieron parados como un nuevo estandarte, pues fue el Washington Post, quienes fueron los que siguieron toda la investigación.
Básicamente desde entonces se convirtieron en un símbolo de la investigación y de la búsqueda de la verdad. Y a la fecha el Washington Post es como de estas grandes casas de investigación Estos política. vergas fueron los que también hicieron el reportaje de lo de la archidiócesis de... Sí. ¿Por qué no puedo decir arquidiócesis, güey? Siempre digo una mamada. ¿La arquidiócesis de Boston? Sí, Sí, ¿verdad? el Washington Post. Entonces, Sí, esos güeyes sí no se les Sí. va nada, güey. sí, y sé que han hecho como otras investigaciones muy cabronas, pero ahorita así como de entrada, sí recuerdo que ellos fueron los de Boston. Y creo que también ellos fueron los que desenmarañaron toda la mamada del esquema de fraude de la burbuja inmobiliaria, ¿no? No sé, ese sí no estoy seguro. Ajá. Ellos tenían una fuente en las sombras que se hacía llamar Deep Throat. Ah, no mames, sí es cierto, que es súper icónico de la cultura popular, ¿no? Ujú. Ya el Deep Throat. Que nunca tuvo un nombre público. Hasta 2005, cuando Vanity Fair reveló que era Mark Felt, la segunda persona a cargo del FBI. Ok. Dile a Cersei ¿Qué? que fui yo. Dile, Cersei, que fui yo. Ese descubrimiento abrió una conversación bastante incómoda. ¿Todo esto fue por un deber patriótico No, o fue una venganza por no haber sido designado director del FBI? probablemente. Nadie hace nada por su país, güey. O sea, neta, cualquier cabrón que haya hecho algún favor por su país, no lo hizo por su país. No mames. Por último, esto cambiaría el lenguaje. Gate se convirtió en un sufijo a cada escándalo posterior. No soy un... I'm not a crook se volvió la negación que nadie cree. Inoperante quedó como una coartada de comunicadores derrotados y nada de eso hubiera existido. Sí, al principio, un puñado de decisiones administrativas que cruzaron la línea, como usar la CIA, pagar silencios, mentir bajo juramento, nunca hubiera ocurrido. Ah, bueno. Ahora, hay algunas preguntas que no terminan de cerrarse. Y es que, ¿por qué el segundo allanamiento? ¿Por qué si ya habían ido una vez al Watergate tenían que volver a ir? La explicación estándar es la que te decía hace rato. Iban a arreglar algunos micrófonos que ya no servían. Ujú. Y el equipo volvió para arreglarlo. Esto satisface la lógica operativa, pero deja algunos huecos. Y es que si el bug que sí funcionaba estaba en el teléfono de Spencer Oliver, ¿qué rendimiento real obtenía? ¿Valía el riesgo? Timelines y muchos testimonios sostienen que el dispositivo eficaz estaba precisamente en la extensión de Oliver, quien era entonces el director de la Asociación de Presidentes Estatales Demócratas. Una línea de interés, sí, pero menor. Y sin embargo, el equipo decidió regresar. No hay realmente una investigación de por qué lo hacen. La realidad es que a ese nivel de supuesta impunidad en la que iban a operar, pues ya podían entrar en Les cualquier valía momento. verga, sí. Se volvieron sloppy. ¿Qué tanto sabía Nixon antes del 17 de junio? Yo creo que mucho. Yo creo que bastante. La prueba, el arma humeante prueba obstrucción 6 días después del arresto, pero no hay una cinta inequívoca que lo sitúe como un autor intelectual. Hay algunos indicios, como conversaciones con Haldeman sobre operaciones encubiertas, Ujú. obsesiones sobre McGovern, presiones a Mitchell desde la campaña, pero la línea directa de ir a robar nunca apareció. La pregunta no es menor porque perfilaría la diferencia entre organizarlo y orquestarlo o Ujú. simplemente tolerarlo y protegerlo. Ambas Ujú. cosas graves, pero con diferentes dimensiones. Sí, totalmente. El 23 de junio... Pero que es como el mismo trip de Calderón con García Luna, que era, o una de dos, ya, o sea, es tan grande el escándalo y a tan alto nivel que es como, o una de dos, o el presidente lo sabía, o era un pendejo y nunca se dio cuenta. Ambas preocupantes. Sí, totalmente. Te preguntaba como qué motivó verdaderamente a Deep Throat. Mark Belt fue revelado en 2005 y desde entonces están estas dos lecturas, ¿no? La Ujú. de que deber patriota o rencor. Sí, o sea, intereses personales. Nada impediría que ambas fueran ciertas, o sea, también podrían ser un poco de las dos. La investigación que se le ha Pues dado sí. a Mark Felt lo sitúa como un poco en Pues ambas sí, dimensiones. me chingo a este güey que está haciendo algo y me beneficio. A la distancia, el caso Watergate no es simplemente una saga moral de héroes y villanos, sino es básicamente un manual de cómo operaba el Estado en los Estados Unidos, No te pases de... cómo operaban riata, bajo el güey. agua y una duda legítima de pensar cómo están operando ahora No mames, güey. y no. si Watergate funcionó como un castigo y una lección para no volver a hacerlo o No. simplemente una lección para qué Hay que evitar hacerlo mejor. la próxima vez que lo hagamos. Sí, la segunda. Sí, siempre la segunda. Siempre la segunda. Sí, o sea, hay miles de casos de espionaje de Estado. Sí. Y sigue habiendo y seguirá habiendo. Y yo creo que ahorita todavía más cabrón.
Digo, sí, aquí en México, güey, las que no hemos tenido, ya ves cuando se filtró todo esto, lo de que cuando les robaron lo de Pegasus y que... ¿Cómo se llamaron? ¿Sí te acuerdas que filtraron que el gobierno estaba espiando a un A chingo... un chingo de periodistas, ¿no? Y a un Bueno, chingo de un chingo de gente, gente güey, a la de que verga. periodistas, a los Lebanón, a... Sí, de que yo. Sí, a Lechubiza, güey. Literalmente los militares eran como, ¿por qué tenemos horas y horas y horas de estos cabrones jugando FIFA? ¿Por qué es de interés nacional? Y era como, pues, ¿quién sabe, presidente? Pero imagínate, güey, o sea, sigue pasando. Sí, justo. Y creo, bueno, en realidad hay muchas historias como para seguir abordando aquí. La específica del Watergate es un punto de partida, porque pues la historia de Kennedy también da para bastante. La historia de lo que sucedió después en el Partido Republicano también. Pero no va a suceder pronto porque la verdad me da un poco de tirria hablar 2 veces seguidas de Estados Unidos. Ujú. Así que, Además, yo el 9 tengo cita para la visa, güey. hijo de su madre. Lo bueno es que Estados Unidos limpió todos sus problemas y ahora son el mejor estado del mundo. Aprendieron sus lecciones. Aprendieron sus lecciones y ahora son los mejores y pueden dictar lo que quieran. Así Y si es. necesitan, le pongo el 100% de aranceles a mis productos chinos. Ah, es correcto. Es decir, ¿verdad? Todo lo que ven aquí, nada es chino. Todo está hecho por manos americanas. Así es. Claro que sí. I'm in Texas. escondo mis cosas de Temu, güey. Bueno, esa fue la historia. ¿Qué te pareció, Probablemente Sergio? esta cosa ni siquiera está hecha en Estados Unidos, ¿verdad? Nada de lo que está alrededor de nosotros está hecho en Estados Unidos. No, tampoco. Una parte. Mm. Bueno. Pues terrible. Una vez más, otra historia más de por qué nos debería de dar miedo el Estado. Así es. Ujú. Y bueno, a final de cuentas, otras grabaciones filtradas son las que obtienen las personas que nos apoyan en el Patreon y en los miembros de YouTube. Pero tienen que pagar por ello. Pagan por ello. Y No, no les- $89,000. Sí, una módica cantidad. Son aproximadamente $5. Con lo que se hubiera dado el pinche vigilante. La diferencia es que nosotros en ningún momento vamos a negar que somos crooks. Soy un crook. I'm a crook. I'm a crook. Y son nada más y nada menos que 'Cause I'm a crook. las personas que nombraremos a continuación. No. Por parte de YouTube tenemos a los miembros oficiales del canal que Oye, son... ¿y Nixon se quedó en Estados Unidos o también se Creo que sí. se exilió? ¿Sí? Sí, Qué ahí. huevos, ¿no? Para después de eso seguir yendo a la tienda, güey. Sí. Hay un chingo de historias más sobre Nixon, ¿no? Como cuando le dio a Elvis una placa y un arma, ¿no? Y ahora tú vas a protegernos, ¿no? ¿Qué hace ese pedo? Ah, creo que sí. Pero en la sala oval, ¿no? Sí. Sí. Un cabrón real. Ay, Estados Unidos. Quienes son actualmente las personas que nos apoyan en el canal de YouTube son nada más y nada menos que... ¿Cuál es el chido? Ay, no. Ese mero. Eso es lo que opina el hecho de ustedes. Sergio Ortiz, Sépanlo. Luna, Fernanda Lara, Esparta el Destructor y Yuri León. Así es, todos ellos. Vamos. Y ahora vamos a leer también a las personas Vamos. de El Patrón, que son nada más y nada menos que los siguientes. Mateo Bifulco, Vamos. Ariel Alvarado López, Bruno Valles, Héctor Israel, Vamos. Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Eric Pérez, Umbulto, Alejandro Montoya, Iván, Ramiro Cotarelo, Espardades, Orlando Sosa Canto, Javier Jara, Cian Yadoniz, Sami Cuestas, Roberto Gallardo Satarain, Vamos. El Chacal Esparza, Fernando Hernández y María Fernanda Gomora Mendoza. Muchas gracias a todas estas personas por seguirnos apoyando. Recuerden darle like, hypear el video en YouTube y dejar comentarios en Spotify y YouTube para que los podamos leer el viernes en los bardos de la semana. Nosotros somos los bardos de la historia, que nos vamos, pero no sin antes recordarles que... Revisen sus teléfonos, revisen... Es que... No, tengan frases clave para sus dagas. Sí, No, totalmente. No anden diciendo en público de que no, le robé un chingo de feria a ese güey. Ajá. Digan cosas random de que... Le robé un chingo de cacahuates a ese güey. a ese mono. sí. A ver, si tenemos tantas frases para llamar al sexo, o sea, Sí. ¿por qué en público se está diciendo que despeluqué la cotorra? Repito, despeluqué la cotorra. Pero nunca hay una frase secreta para Ajá. desfalcalizado. Ajá. Sí, metí un chingo de facturas dobles. Así. Sí. Ujú. Pero que fueran cosas de que neta nada que ver. De que, güey, gol del Toluca. Y tú sabes de que, no mames, abogado. No mames. Güey, Los de defensores Toluca. eran ellos, luego. Así es.
Mi país, mi país. Pinche Nixon, güey. ¿No había una medicina para las hemorroides que se llamaba Nixon? Sí. Ah. Pa'l culo roto como Nixon.